Los millonarios se hacen cuando la bolsa se desploma, y cuanto mayor es la caída, mayor es la oportunidad, especialmente si sabes qué acciones comprar y cómo ser codicioso cuando otros tienen miedo. Esa es la mejor manera de hacerse rico sin depender de la suerte. Así que, en este video, te mostraré la mejor manera de aprovechar esta última caída del mercado antes de que sea demasiado tarde. Tu tiempo es valioso, así que vayamos directo al grano. Estoy haciendo este video ahora porque algunas de las principales acciones de IA, inteligencia artificial, en el mercado están comenzando a desplomarse. Las acciones de semiconductores como Nvidia y AMD han bajado un 10%, mientras que las empresas de computación de alto rendimiento como CoreWeave han caído más de un 20%. Pero ser codicioso cuando otros tienen miedo no significa comprar ciegamente la caída. Buy the dip. Esa no es una buena estrategia de inversión. El primer paso es entender qué está causando el miedo en primer lugar. Invertir nunca se trata de corazonadas. Queremos analizar datos para entender qué está sucediendo realmente en el mercado, y te mostraré cómo hacerlo a lo largo de este video. El segundo paso es encontrar los mayores errores del mercado, específicamente los mayores desajustes entre el precio de una acción y el valor real de la compañía. Y también te mostraré cómo realizarlo. El tercer paso es hacer un plan. Si todo está en oferta, ¿qué acciones deberíamos comprar realmente? Así que, por supuesto, te mostraré las 3 acciones principales que debes de observar de cerca ahora mismo. Y el cuarto paso es actualizar nuestro plan a medida que las cosas continúan cambiando, porque el mercado siempre está cambiando, lo que nos lleva de vuelta al primer paso. Esto significa que la inversión a largo plazo no debe ser algo en lo que nos precipitemos solo cuando los precios comienzan a caer. Es un proceso continuo que te ayuda a adaptarte a lo que sea que el mercado te depare. Empecemos por mirar algunos datos para entender qué está pasando realmente ahora mismo. Hay 2 grandes historias que están haciendo caer las acciones. Primero, Michael Burr es famoso por predecir la crisis financiera global y por shortear, vender en corto, el mercado inmobiliario de Estados Unidos, antes de que colapsara en 2008. Y ahora está apostando más de $1.000 millones a que la IA será la próxima burbuja en estallar. Hace unos días, el fondo de Burr, Sion Asset Management, reveló una posición corta de $900 millones contra Palantir y otra posición corta de $200 millones contra Nvidia. Estas son apuestas masivas para Michael Burr. Juntas, representan el 80% de su cartera general. Es importante que los inversores recuerden que las posiciones cortas, short positions, son apuestas sobre la acción del precio a corto plazo, no sobre el valor a largo plazo. Así que Michael Burr no está realmente apostando contra la IA, sino que está apostando a que las acciones de IA están sobrecompradas y bajarán antes de hacer su próximo movimiento al alza. La cuestión es que Michael Burr es lo suficientemente famoso como para mover el mercado, así que sus posiciones cortas se convierten en una especie de profecía autocumplida, ya que toda la atención mediática y los titulares que las cubren se convierten en la razón por la que esas acciones caen en primer lugar. Estar en corto, short, es una posición muy difícil, porque puedes perderlo todo, ¿verdad? Puedes hundir a esta gente. Michael Burr hizo una apuesta muy grande. Son casi $1.000 millones. Son $906 millones. ¿Qué haces? ¿Vuelves a entrar? Bueno, en primer lugar, es como si realmente estuviera apostando en corto contra la IA. Así que la forma en que lo leí fue nosotros y Nvidia. Y, sinceramente, creo que lo que está pasando aquí es manipulación del mercado. Entregamos los mejores resultados que nadie haya visto jamás. Ni siquiera está claro que no esté haciendo esto para salir de su posición. ¿Sabes? Actualmente, por lo que puedo ver, las 2 compañías contra las que está apostando en corto son las que están ganando todo el dinero, lo cual es súper extraño. O sea, la idea de que los chips y que quieras shortear eso es una locura. Sea esto realmente manipulación del mercado o no, definitivamente es ruido de mercado y no tiene nada que ver con el valor subyacente de estas empresas. La segunda historia que hace caer las acciones es un poco más significativa, y es el cierre del gobierno de Estados Unidos, Government Shutdown, y sus impactos en la economía. La última encuesta de sentimiento del consumidor alcanzó su lectura más baja desde 2022 y la segunda más baja de la historia. La encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan es un informe mensual que mide la confianza del consumidor en sus finanzas personales, el estado actual de la economía y sus perspectivas a futuro. Eso convierte a esta encuesta en un indicador adelantado de la actividad económica general y en buenos datos que los inversores deben seguir. La forma de leer estos datos es que una puntuación de 100
significa que el sentimiento del consumidor es neutral. Puntuaciones por encima de 100 significan que más personas son positivas sobre la economía, mientras que puntuaciones por debajo de 100 significan que más personas son negativas. Así, una puntuación de 115 en febrero de 2020 significaría que los consumidores tenían una perspectiva general ligeramente positiva sobre la economía. La opinión del público sobre la economía actual acaba de alcanzar un mínimo de 20 años de 52, lo que significa que la mayoría de los consumidores tienen una visión negativa de la economía hoy. Eso es incluso más bajo que en el verano de 2022, cuando el S&P 500 se desplomó alrededor de un 20%, y sus expectativas para el futuro son aún más bajas. Por lo tanto, a fecha del viernes 7 de noviembre, cuando se publicaron estos datos, el índice de sentimiento muestra que los consumidores tienen una perspectiva muy pesimista sobre la economía, lo que significa que gastarán menos dinero con el tiempo. Y las empresas en las que invertimos reportarán menores ingresos y márgenes de beneficio como resultado. Esa es la gran conexión entre el sentimiento del consumidor, el gasto y el mercado de valores. La conclusión principal aquí es que acciones como Nvidia, AMD, Palantir y CoreWeave no están cayendo debido a problemas con sus negocios. Están cayendo por eventos que están completamente fuera de su control. Tenemos un sentimiento del consumidor en mínimos históricos que causa temores de menores ganancias para las grandes empresas en general y una presión a la baja sobre las acciones de IA y semiconductores, específicamente por el short de Michael Burry contra Palantir y Nvidia. Y ahora que sabemos que los inversores tienen miedo, pero no por problemas fundamentales con estas compañías, el siguiente paso es averiguar cuán codiciosos podemos ser. Y lo hacemos mirando aún más datos. Muy bien, veamos algunos datos para averiguar cuán codiciosos deberíamos ser y cuándo. Uno de mis indicadores favoritos es el índice de miedo y codicia, Fear and Greed Index, de la CNN, del cual te dejaré un enlace abajo. El índice va de 0 a 100 y actualmente muestra miedo extremo en el mercado. También puedes ver una línea de tiempo de un año, que es una buena forma de ver qué tan rápido cayó el índice desde que comenzó el cierre del gobierno de Estados Unidos, en octubre, seguido por las noticias de las posiciones cortas de Michael Burry la semana pasada. Esta es información muy útil para cualquiera que busque ser codicioso cuando otros tienen miedo. La razón por la que es una de las fuentes de datos creíbles es que se calcula a partir de 7 indicadores de mercado útiles, como el impulso, momentum, del precio de las acciones, la fuerza y amplitud, strength and breadth, la proporción de opciones put frente a call, la volatilidad del mercado y la demanda de acciones frente a bonos. Todas ellas son formas diferentes de medir el riesgo en el mercado de valores. De estos 7, presto más atención al impulso del mercado y a la volatilidad. Es bueno promediar el costo en dólares, dollar cost average, de tus acciones favoritas de manera más agresiva cuando el impulso del mercado cae por debajo de su media móvil de 125 días, que son 6 meses de días de cotización. Como puedes ver, aún no hemos llegado a eso. Pero mira lo que pasó en abril. El impulso del mercado estuvo muy por debajo del promedio de 6 meses, desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, lo que terminó siendo el momento perfecto para comprar acciones. Y el impulso del mercado alcanzó su punto más bajo el 8 de abril, el mismo día exacto en que el S&P 500 tocó fondo. Además, no sería malo comprar acciones cuando el VIX, que es el índice de volatilidad del S&P 500, sube a 30 o más. Eso tampoco ha sucedido todavía. Pero si miramos hacia atrás, a abril, podemos ver que el VIX también alcanzó su punto máximo el 8 de abril. El fondo exacto para el S&P 500, convirtiéndolo en otro indicador poderoso para saber cuándo debemos ser codiciosos. Así que, en pocas palabras, y basándonos en todos estos datos, ahora no es el momento adecuado para comprar la caída. Buy the dip. Todavía. Sería mejor esperar que el VIX se acerque a 30 y que el impulso del mercado caiga por debajo de su promedio de 6 meses, momento en el cual ambos indicadores estarán en territorio de miedo extremo. Hasta que eso suceda, el plan es seguir acumulando efectivo y promediar el costo en dólares en todas mis posiciones, holdings, como de costumbre. Así es como se usan los datos para impulsar las decisiones de inversión en lugar de corazonadas. Y ahora tú también puedes. Lo que nos lleva directamente al paso 3, decidir qué acciones vigilar con anticipación para estar listos para comprarlas cuando sea el momento adecuado. Y si sientes que me lo he ganado, considera presionar el botón me gusta y suscribirte al canal. Eso realmente me ayuda mucho y me permite saber que debo hacer más contenido como este. Gracias. Y dicho esto, busquemos algunas acciones infravaloradas. Recuerda cómo llegamos aquí. El sentimiento del consumidor está cerca de un mínimo histórico y las acciones de IA están sintiendo una presión adicional por las posiciones cortas de Michael Burry sobre Nvidia y Palantir. Por lo tanto, estoy buscando al menos una de 2 cosas a la hora de elegir acciones. Primero, esperaríamos que se vean afectadas por el gasto del consumidor,
ya que no esperemos que el sentimiento del consumidor permanezca cerca de mínimos históricos para siempre. De esa manera, cuando el sentimiento del consumidor aumente, las acciones que elija también subirán. Y segundo, esperaríamos que sean posiciones centrales, core holdings, para la era de la IA. De esa manera, cuando los titulares sobre la gran apuesta en corto, Big Short, de Michael Burr contra las acciones de IA se desvanezcan, las acciones que elija verán un potencial alcista aún mayor. Empecemos con Amazon. Todo el mundo sabe que Amazon es la compañía de comercio electrónico más grande del mundo, y Amazon Web Services es el proveedor de servicios en la nube más grande del mundo. Así que ya cumple ambos requisitos, según los modelos de flujo de caja descontado, Discounted Cash Flow, como el de Simply Wall Street. Amazon está actualmente infravalorada en un 17%. Dicho de otra manera, las acciones de Amazon tendrían que subir un 20% para alcanzar su valor justo. Fair Value, hoy. Eso es un potencial alcista del 20% en uno de los negocios más grandes y diversificados del planeta. Y se cree que eso es en realidad conservador, ya que la mayoría de los analistas de la industria e inversores tienden a subestimar el crecimiento general de Amazon. Por ejemplo, la mayoría de ellos todavía no se dan cuenta de que la publicidad es uno de los segmentos de más rápido crecimiento de Amazon. De hecho, Amazon ya es la tercera compañía de publicidad más grande del mundo, solo detrás de Google y Meta Platforms. Hablando de eso, mientras que a la mayoría de los analistas les preocupa que Meta esté quemando demasiado efectivo en la revolución de la IA, mi audiencia entiende que la IA requiere mucha investigación, desarrollo e inversión en infraestructura. Meta Platforms atiende a 3.5 mil millones de usuarios activos mensuales. Así que, en realidad, están invirtiendo para mantenerse a la vanguardia y servir a su enorme base de usuarios. Según los modelos de DCF, flujo de caja descontado, Meta Platforms está actualmente infravalorada en un 45%, lo que le da un potencial alcista del 81% desde los precios actuales. Eso es un 81% de potencial alcista en una de las compañías más grandes situadas en el centro de la revolución de la IA. Como Seth dijo al comienzo de este video, los millonarios se hacen cuando la bolsa se desploma. Y ahora puedes ver por qué, y eso nos lleva a ColorWeave. ColorWeave es una empresa de computación en la nube que proporciona infraestructura para cargas de trabajo de IA, lo que significa clústeres de GPU de vanguardia, redes de gran ancho de banda y almacenamiento de datos de alto rendimiento. Lo que realmente me gusta de CoreWeave es que obtienen acceso prioritario a la última infraestructura de centros de datos de NVIDIA. No solo las últimas GPU, sino también las CPU, las unidades de procesamiento de datos o DPU, la última generación de chips de conmutación NVLink y todo el equipo de red para conectarlos todos para la IA a escalas masivas. Además de eso, CoreWeave es la mayor inversión pública de NVIDIA con diferencia, representando alrededor del 90% de su cartera pública, razón por la cual me siento tan cómodo manteniendo la acción durante años, a pesar de que acaban de salir a bolsa hace 6 meses. Y gracias a su increíble crecimiento de ingresos interanual del 27%, los modelos de flujo de caja descontado calculan que el valor justo de CoreWeave es de más de $400 por acción, lo que sería un potencial alcista de alrededor del 300% desde los precios actuales, hablando de una inversión obvia para la era de la IA. Así que espero que este video te haya ayudado a entender por qué cayeron las acciones la semana pasada, qué datos mirar para ser codicioso cuando otros tienen miedo, y por supuesto, 3 excelentes acciones para vigilar cuándo es el momento adecuado para comprar. Porque confiar en los datos, en lugar de en las corazonadas, es la mejor manera de hacerse rico, sin depender de la suerte. Y si quieres ver qué otras acciones deberías comprar para hacerte rico, sin depender de la suerte, mira este próximo video. En cualquier caso, gracias por mirar y hasta la próxima. Esto es Rincón Ecofinanciero. Solo te paso a recordar que la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo.